Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a este tutorial en el que os voy a enseñar el uso de los pinceles en Illustrator. Y más concretamente vamos a hacer parte de este ejercicio utilizando para ello una tableta Wacom y el pincel de manchas. En este tutorial, antes de ponerme manos a la obra con el ejercicio en sí, me gustaría hacer una serie de aclaraciones sobre varios temas. El primero es sobre el uso de las tabletas digitalizadoras, que ese es el nombre que reciben, en el mundo del diseño gráfico. Mira, vamos a empezar por hacer una serie de aclaraciones y desde mi opinión personal y mi experiencia personal. La primera ¿es necesario tener una tableta de este tipo para ser diseñador gráfico? A ver, desde mi humilde opinión, si tú vas a un estudio de diseño gráfico, vas a ver que la inmensa mayoría de la gente, si es un estudio profesional, tiene una tableta digitalizadora. ¿Eso quiere decir que es imprescindible? No, la verdad es que no. Muy probable que también veas en muchos estudios de diseño que tienen monitores de iMac o que tienen un iMac y que tienen monitores de 27 pulgadas, etcétera. Eso no quiere decir que para ser diseñador gráfico ni muchísimo menos necesites un iMac y necesites un monitor de 27 pulgadas. Esto es lo de siempre. La herramienta no va a hacer nunca al creativo, igual que la raqueta no hace al tenista. Esto es así. Sin embargo, los diseñadores gráficos, publicitarios, por ejemplo, pues suelen hacer una serie de labores muy comúnmente que hace que la Wacom pues facilite mucho, ¿no? Entonces, ahí voy a aclarar una serie de cosas. Bueno, esta página que os he puesto es simplemente para que veáis uno de los modelos, el más básico que se puede encontrar, digamos, de la marca Wacom. ¿Por qué me refiero a esta marca? Bueno, sencillamente porque fue como un poco la pionera, ¿no? La que se estandarizó hace muchísimos años y, siendo sincero, desconozco si existen actualmente otras marcas que sean de la misma calidad y que den las mismas prestaciones por el mismo precio. Yo hace años tuve alguna de alguna marca eh, malilla y recuerdo que no había comparación entre la Wacom y la marca mala. Actualmente supongo que habrá cambiado mucho la cosa. Como podéis ver, el modelo más barato que tiene Wacom actualmente se llama Intuos S. Bueno, S viene de Small y es la Intuos. Hay una gama muy amplia de productos y en esta página web concretamente tiene un precio de 51 euros si eres estudiante, ojo, porque esto es descuento de educación. Hay varios tamaños. Veis que pone la S de small, la M de medium y esta que tiene el precio este es concretamente la small. Además la hay con Bluetooth y sin Bluetooth. Según he leído por ahí, en este modelo por lo menos el Bluetooth no compensa mucho porque se gasta enseguida por lo visto la batería. La diferencia, estas tabletas nunca tienen cable en el lápiz. La diferencia de que sea Bluetooth o no es que en el que no tiene Bluetooth sale un cable de la propia tableta, ¿no? Y en el que tiene Bluetooth pues no sale cable, lo cual quiere decir que es como más cómodo, pero la realidad es que yo veo una tontería muy grande. Bueno, el caso. ¿Qué tamaño es el mejor? Aquí es donde quiero entrar en el gran debate. Mucha gente se piensa que la Wacom, las tabletas digitalizadoras sirven para dibujar. Y la realidad es que sí, pero en diseño gráfico la realidad es que no. A ver, si vas a estudiar ilustración o algo por el estilo, animación o algo así, desde luego la tableta digitalizadora es básica y además sirve para eso, para dibujar. Pero es más, no te recomendaría que te compraras una pequeña, ¿vale? Sin embargo, si lo que vas a estudiar o estudias es diseño gráfico, mmm, yo te comento, la realidad es que la mayoría de las veces que uses la Wacom no va a ser para dibujar. En diseño gráfico se hacen muchas labores, como por ejemplo retocar fotos en Photoshop. Y esto es una de las cosas, voy a poneros un ejemplo, es una de las cosas que sí que hace útil la Wacom. Eh, Más allá de dibujar, que obviamente sirve para dibujar. Pero la realidad es que en diseño gráfico publicitario dibujar por ordenador no es casi
más común, ¿no? No es como que se haga todo el tiempo y muchas veces incluso se trabaja a mano y no es necesario para nada la Wacom. Entonces, ¿a dónde voy? Lo que quiero decir básicamente es que hay una gran diferenciación entre, lo voy a escribir aquí para que quede como más claro, hay una gran diferenciación entre para qué sirve la Wacom, ¿no? Es como que este es indiscutible. Este es el que os digo que es muy común en ilustración y este es el que os digo que es muy común en diseño gráfico. ¿Qué es todo lo demás? Bueno, mirad, la primera utilidad que tiene en diseño gráfico es que os voy a mostrar cómo es la lógica del Wacom por si de una tableta, por si no alguien no lo conoce, ¿no? Esta es una tableta pequeña, creo, no sé. Y el caso es que lo que se produce cuando tienes una tableta digitalizadora es como que se produce una proyección de un pequeño área que hay en tu tableta hacia el tamaño completo del monitor. ¿Esto qué supone? Esto supone que si tú tienes un monitor, por ejemplo, de 27 pulgadas y una Wacom de tamaño A6, perdón, vas a conseguir con un ligerísimo desplazamiento de mano, nada más que como muevas un poco, vas a conseguir mover de una esquina a otra esquina el ratón y eso te va a aportar mayor velocidad a la hora de trabajar en todas las aplicaciones, incluido el sistema operativo. O sea, incluso lo que quiero decir es que es más rápido trabajar con una Wacom en el sistema operativo o en cualquier otro software que con un ratón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el área de aquí suele ser pequeña, si tienes una Wacom pequeña, y eso hace que te muevas más rápido. Ahí es donde quiero ir. Si vas a hacer diseño gráfico, desde mi opinión, lo más interesante es que tengas una Wacom con un área de trabajo A6, se llama área activa, ¿vale? A6, es decir, tiene un tamaño, fijaos, esta que yo os muestro aquí, a ver, la small Bluetooth no, esta, ¿qué tamaño tiene de área activa? Lo tenía por aquí. Vale, esta es... Esta es la misma en otra tienda, ¿vale? En Amazon, vale 59, es un poco más cara, pero la otra es para estudiantes. Mira, os cuento. Aquí lo dice, el área activa de esta Wacom es de 152 por 95 milímetros. Si te vas a buscar los tamaños del A6, 105 por 148, o sea, es parecido, 152, 148, 95, 105, o sea, antes se llamaban exactamente A6 y A5 y a día de hoy no, pero básicamente la Wacom Small tiene un área activa tamaño A6. Como digo, eso la ventaja que tiene es que en un espacio muy reducido tú vas a mover la mano y vas a conseguir moverte por un gran monitor rápidamente. Esta es una de las razones por las que es interesante usar una tableta digitalizadora en un área de trabajo como diseño gráfico. Vuelvo a lo mismo de antes. Entonces, si no tienes una tableta digitalizadora, ¿no puedes ser diseñador? No. Eso es una tontería. Se puede ser un gran diseñador gráfico sin tableta digitalizadora, sin iMac y sin Adobe y etcétera, ¿no? No tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué he abierto Photoshop? Quería explicaros. Una de las cosas que hacen los diseñadores gráficos muy a menudo es editar fotografías y no tanto a lo mejor dibujar. Entonces, a lo que voy. Eh, por ejemplo, vale, me meto una capa de ajuste. Vale, una de las cosas que pasa cuando trabajas con tableta es que el zoom no lo puedes hacer con la rueda del ratón. Entonces hay varias alternativas. Yo la que uso es que pulso la letra Z
y hago clics, ¿vale? O alt, clic. Aunque en Photoshop realmente puedes pulsar y moverte en diagonal. ¿De acuerdo? En Photoshop es bastante más fácil. Hay otras alternativas, ¿no? Hay tabletas que con los dos dedos puedes hacer un zoom, como si fuera un gesto en tu móvil. Las hay que tienen una ruedecita, en fin, hay muchísimos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué quería deciros? Vamos a coger, hemos hecho una capa de ajuste. Ah, sí, vamos a quitarle un poco de saturación para dejarle los dientes más blancos a la chica, los tiene amarillentos. Mm, saturación no. Le voy a quitar intensidad. Vale, algo así. Entonces, para que no afecte el ajuste a toda la fotografía, me voy a la máscara, le doy a comando I para invertir la máscara y ahora voy a coger la brocha, la letra B, y vamos a dibujar en la máscara con color blanco. Vamos a darle a la D para asegurarnos que se pone blanco de frente, negro de fondo. Vamos a aumentar el tamaño del pincel. En Mac se hace con Control Alt. Ok, entonces tú puedes empezar a pintar directamente en la máscara. ¿Veis? Entonces los sitios donde tú pintes con la herramienta estarás aplicando el efecto. ¿Qué diferencia hay entre hacer esto con un pincel y con un ratón? Hombre, pues es más rápido, es sobre todo más exacto, ¿de acuerdo? Es más intuitivo y por esto os comento que es raro ver un estudio de diseño en el que la gente no tiene esto. Es verdad que hay gente que no acaba de adaptarse, que no le gusta. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, yo me he salido un montón por debajo, pues le doy a la X para cambiar los colores. Voy a bajar un poquito esto de tamaño y voy a rectificar. Entonces, estoy haciendo simplemente un ajuste a modo de prueba para que entendáis por qué es útil tener una Wacom como diseñador. Realmente no es tanto para dibujar como si fuéramos ilustradores, sino para aplicar todo tipo de trabajos diarios. No, vale, igual. Vamos a hacer una capa de curvas para aclarar los ojitos. Comando I. Y ahora con la B pongo la brocha. Y me pongo letra D a pintar en blanco aquí. Entonces, según paso por aquí, tengo muchísimo más control. Aparte de que en Photoshop es que puedes cambiar, por ejemplo, la opacidad. Ups. Y puedes pasar una vez, dos veces, tres veces, y así puedes ver perfectamente cómo afecta, ¿no? Entonces, realmente trabajar en Photoshop editando fotos sin una Wacom se puede hacer, por supuesto, pero no mola tanto, la verdad, para que no vamos a engañar. ¿Veis? Por eso yo quiero decir que no es tanto para dibujar como que también, ¿eh? De hecho, el ejercicio de hoy de Illustrator va a ser para dibujar. Pero es para que veáis que realmente tiene muchas utilidades. Entonces, dibujar es una, pero todo lo demás implica, lo que quiero decir, implica Photoshop, implica moverse rápido por una pantalla grande. Si tuviéramos un monitor muy grande, mover el ratón es más lento, al menos que tengas un ratón también bueno, lo ajustes mucho y tal, ¿no? Luego, otra cosa, o sea, cogerle tranquillo a una tableta digitalizadora lleva su tiempo, ¿de acuerdo? No es una cosa, mucha gente se desmotiva porque la usa una vez y ve que no se parece al lápiz, que se dibuja peor.
ve que es muy difícil algo tan sencillo como abrir una carpeta, abrir un programa. Bueno, a ver, desde mi opinión, o sea, aprender a manejar bien una tableta puede llevar un mes si la usas a diario, todos los días, unas cuantas horas. A partir de ahí, pues se coge el tranquillo y es como todo. Yo de todos modos, nunca lo he dicho, si os vais a dedicar a dibujar, porque os gusta mucho dibujar, no me compraría una pequeña, sino que me compraría una que tuviera como mínimo tamaño de área activa, como mínimo A5, es decir, en medio folio. Y lo suyo sería un A4, ¿de acuerdo? Lo suyo sería que el área activa fuera un A4 si es que de verdad vais a ilustrar mucho porque se parece más al mundo real del dibujo, a dibujar en papel. Sin embargo, si vais a trabajar para foto y diseño, yo os recomiendo la más pequeña que es tamaño A6. En cualquier caso, nunca me compraría un agua con cara de primera sin haber probado nunca. Yo pediría prestada una a algún amigo, la probaría unas semanas, si tengo la suerte de que me la prestan tanto, o una semana solamente, y si me gusta me la compro y si no, no. De todos modos ya veis que por 50-60 € te puedes comprar tu primera Wacom y puedes empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Recordad que esto es la lógica de funcionamiento. Vale, voy a cerrar y algunas de las cosas que cuestan, por ejemplo, es pues que para abrir algo tienes que darle doble clic, ¿no? Tienes que hacer así doble clic, tienes que hacer 2 veces con la punta en un archivo y eso de controlar la punta. Luego otra cosa que le cuesta a la gente es que para poder desplazarte, aunque aquí no lo estáis viendo, no hay que tocar la tableta, tienes que estar en el aire y eso pues lleva su tiempo a acostumbrarse. Vamos a la siguiente parte del tutorial, que es lo que me interesaba más. Voy a cerrar esto. Es explicaros los pinceles en Illustrator. Vale, esto es un tema peliagudo, por lo menos tal y como lo veo yo. Bien, os voy a explicar más o menos cómo funcionan todos los pinceles. Hay muchos, es un poquito complejo, es un poquito lioso. Pero lo primero que os diré es, antes de hacer una ilustración en Illustrator, antes de hacer una ilustración me refiero con pinceles, ojo, con pinceles, preguntaros a vosotros mismos por qué la queréis hacer en Illustrator. ¿Ok? Recordad que Illustrator es un programa vectorial que la gran ventaja que tiene es que lo que dibujas allí es completamente escalable, es completamente producible en vinilo y en cualquier otro proceso de corte que sea del tipo que sea. Illustrator no es ni muchísimo menos la mejor herramienta para hacer ilustraciones fotorrealistas. No tiene mucho sentido hacerlas en Illustrator porque hacen que el archivo pese mucho, hacen que queden menos realistas que en Photoshop. A lo que quiero ir es que preguntaros siempre, ¿por qué la voy a hacer en Illustrator? Si tenéis una buena razón de verdad que tenéis que hacer, no sé, un personaje que tiene que ser escalable, recortable, etcétera, colores planos, y tú dices, vale, entonces lo hacéis en Illustrator. Si no, mi recomendación, hacedlo en cualquier programa de dibujo de mapa de bits. Photoshop es uno, va a tener muchísimos más tipos de pinceles, muchísima más libertad, más realismo. Y como Photoshop hay muchísimos otros especializados solo en dibujar por ordenador, mapa de bits. No merece la pena dibujar en vectorial a menos que sepas por qué lo haces, ¿de acuerdo? Antes de empezar con los pinceles, voy a empezar con una herramienta mucho más fácil, que es el lápiz, que también se suele usar básicamente solo si tienes una tableta digitalizadora. Para ello voy a coger de ejemplo el último tutorial que hice y simplemente el lápiz está por aquí. No voy a entrar a explicar estas herramientas de suavizar, borrador, en fin. Son muy intuitivas, muy sencillas. El lápiz es simplemente porque la lógica es muy parecida a todos los demás. La herramienta lápiz básicamente sirve para hacer líneas finas, en principio de un punto de grosor, aunque lo puedes poner tú al tamaño que tú quieras. Y si das doble clic a la herramienta, pues tienes aquí los parámetros básicos que va a tener cualquier herramienta de pincel en Illustrator. La más importante, la fidelidad. Mirad, si le ponéis una fidelidad que pone precisión, esto quiere, o sea, en realidad es como que
mucha precisión, poca precisión. O no sé si interpretarlo al revés, pero básicamente si está a la izquierda, lo que va a suceder es que si tú tienes tembleque, se va a generar todo ese tembleque con todos esos puntos, ¿los veis? Sin embargo, si tú tienes puesto la fidelidad al máximo, si tú tienes un poco de tembleque, el programa dice, yo te lo corrijo, y casi no te deja el tembleque. ¿Esto es siempre bueno? No. Si tú, por lo que sea, necesitas hacer algo que tenga esa precisión tan exacta, pues lo tienes que poner en el lado contrario. Yo, por ejemplo, para esta explicación que voy a hacer, lo voy a poner al máximo porque a mí me conviene, para hacer líneas cortas y limpias, me conviene que no haya puntos intermedios. Ok, ¿qué más opciones hay aquí? Algunas, por ejemplo, como que te cierre los trazados cuando estén muy cerca los puntos finales. Vale, esto simplemente es que si él ve que te estás acercando al final, él considera que querías hacer algo cerrado y lo cierra, ¿no? Esto es básicamente lo que quiere decir. Fijaos qué difícil es hacer un triángulo si tienes activada la opción de... ¿Ve? Se te hace... Si tienes activada la opción está al máximo, es muy difícil hacer un triángulo exacto, ¿no? Así te respeta un poquito más. Bueno, voy a dejarlo como estaba. ¿Qué más opciones? Tenemos la opción de mantener seleccionado. Esto es básicamente porque si tú haces el trazado, te lo deja seleccionado por defecto. Esto sirve sobre todo por si quieres editar los trazados seleccionados. O sea, es que básicamente si quieres empezar desde el punto final, ¿vale? Él hace que al estar seleccionado lo entienda, ¿vale? Y te lo cierra. Eso es básicamente la finalidad. Pero bueno, como ejemplo, este ejercicio que hicimos con la pluma se puede hacer con lápiz perfectamente. Si tienes una tableta digitalizadora y tienes más o menos buen pulso. Yo, por ejemplo, soy un nefasto dibujando. Entonces, una cosa que me gusta es la posibilidad de ponerlo así, porque eso hace que no haga falta que dibuje rápido. Puedo dibujar todo lo lento que yo quiera y la aplicación me lo va a dejar súper bonito. Eso a mí me encanta porque cuando no sabes dibujar hace que se pueda por lo menos calcar, se puede hacer de maravilla. ¿Vale? Si alguien hizo el otro ejercicio y piensa que ¿por qué no lo hicimos así? Bueno, pues no me odiéis mucho. Es una cuestión de conocer todas las herramientas y a partir de ahora que cada uno lo haga como prefiera. Obviamente yo lo estoy haciendo fatal, pero lo podéis hacer todo lo rápido que vosotros podáis, ¿eh? O sea, esto no tiene por qué ser tan lento como yo lo hago. Ir experimentando. Luego también que sepáis que obviamente las tabletas tienen todas sus preferencias, no solo aquí, sino que si tú tienes una tablet vas a tener algo así, en el que tú puedes ajustar el lápiz, puedes hacer que la sensibilidad de tu lápiz sea mayor, sea menor. Todos los lápices tienen afortunadamente la posibilidad de ponerle en los botones que tienen las acciones que tú quieras. Le puedes poner, por ejemplo, que el botón este sea Alt. Puedes hacer un montón de cosas, un montón de trucos que si trabajas a diario te van a venir muy bien. Incluso puedes planificar qué cosas, cómo quieres que funcione la Wacom en cada programa de una manera diferente, ¿no? Y puedes hacer atajos de teclado, luego las tabletas siempre tienen botones arriba que los puedes programar y todo eso. Vale, bueno, pues lo que quería deciros, el lápiz, fijaos qué sencillo es de usar. ¿Entendido? Si queréis, si os interesa, ir investigando este tipo de herramientas, como suavizar. ¿Vale? Te permiten modificar los trazados que ya están hechos, enderezarlos, si están muy curvados, en fin, ¿vale? Pues
explicado el lápiz, vamos a pasar a explicar los pinceles, que son bastante más complejos. Mirad, los pinceles básicamente hay dos tipos. Está el pincel en sí, que se pone con la tecla B, y el pincel de manchas, que se pone con la tecla mayúsculas B. Están aquí. Pincel normal, pincel de manchas. Pero no es algo tan sencillo como esto. Vamos a empezar por explicar lo de la anchura variable, que ya lo vimos en el tutorial anterior. He hecho en todas las mismas líneas para que veáis el funcionamiento. Perfiles de anchura variable o herramienta de anchura. Bien, os recuerdo que si tú seleccionas una línea o varias líneas y aquí arriba tienes un desplegable que se llama perfiles de anchura variable. Esto lo que te va a hacer es, cuando le des un poquito de grosor a la línea, vas a ir viendo cómo la línea tiene un perfil según el aspecto que tú, o sea, según el que hayas elegido aquí, ¿no? Bien, esto tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Por ejemplo, cuando te topas con una línea con un trazado rectilíneo, en mi opinión queda poco creíble, ¿ok? Queda poco realista. Otra cosa importantísima es entender que cuando tú utilizas el perfil de anchura variable y le das a comando Y, al final lo que tú tienes aquí no deja de ser una línea. Una línea que, como dije en su día, es curvable, se le puede mover el punto inicial, el punto final, puedes aplicarle, no sé, por ejemplo, un efecto de zigzag. Zigzag. ¿Lo ves? O sea que en realidad no deja de ser una línea. ¿Vale? Bueno, aparte de poder seleccionarlo de aquí, vamos a ver, para que recordemos un poco, si yo a esto le pongo línea uniforme, siempre voy a poder coger la herramienta anchura variable, esta herramienta anchura, y simplemente jugar a mi antojo, cambiándole el perfil yo del pincel. Y si quiero luego lo puedo guardar, ¿ok? Esto no dejará de ser nunca una línea, ¿vale? Bien, esto no es nada nuevo, vamos a pasar a explicar estos de aquí. O casi que mejor os voy a explicar esto de aquí, que es muy sencillo y muy rápido de explicar, y luego volveremos a los pinceles normales, porque son los más liosos, porque hay mucha variedad. Mira, el pincel de manchas, ¿qué es? Se pone con mayúscula B. A mí personalmente me parece de lo más interesante que tiene. O sea, si vas a dibujar una ilustración en vectorial, en mi opinión, el 90% de las veces querrás coger esta herramienta, pincel de manchas. ¿Por qué? Bueno, a ver, no es que sea obligatorio, pero cuando tú usas esta herramienta, voy a ponerle otro color, la gracia está en que lo que dibujes, mirad, no es una línea, sino algo cerrado. Le das a comando Y, verás que esto es algo cerrado. ¿Vale? Y por lo tanto, digamos que esto no tiene un color de trazo, sino que tiene un color de relleno, que por supuesto se puede cambiar. Aparte, al ser una herramienta pincel, si tú le das doble clic, tiene los mismos parámetros que tenía el lápiz. ¿Vale? Tú puedes elegir la fidelidad, si quieres muchos puntos o quieres pocos puntos. ¿Ves cuántos puntos? Ahí tiene como mucha exactitud. Luego puedes elegir lo que sería la variación, que sea fino o sea grueso, según la presión. Por defecto viene en fijo. Si tienes una Wacom, puedes darle a presión. ¿Ok? Si no tienes una Wacom, no le podrás dar a presión. Cuando le das a presión, lo normal es poner la variación al máximo. Ahora mismo aquí tiene un tamaño de 7, ahora os diré cómo se cambia. Se puede cambiar aquí, obviamente. ¿Vale? Se puede cambiar aquí.
Y lo normal es ponerle la variación al máximo. ¿Por qué? A ver, ahora mismo tiene, tiene un tamaño de 5. ¿Cómo se le cambia el tamaño de forma rápida? De forma rápida se le da al 0 y al 9. Y además, más o menos te dibuja cuál es el aspecto del pincel. Entonces, lo dicho, que presionas poco, pues tienes una línea más o menos fina. ¿Vale? Que presionas un poquito más. ¿Lo veis? Es sensible a la presión. Reconozco que con una Wacom de Baratucci no funciona como súper exacto, ¿no? Es como difícil. Hay que cogerle mucho el tranquillo. Aparte yo lo tengo puesto aquí al máximo, con lo cual apenas respeta mi trazado. Hace un poco lo que le da la gana. Pero bueno. Otra cosa interesante de esta herramienta es que puedes perfectamente decirle que te mantenga seleccionado igual que con el lápiz todo lo que dibujes y que te combine con lo que esté seleccionado. Eso quiere decir que si te has equivocado dibujando, tú puedes rectificar, ¿veis? Y te combina. ¿Veis? Vas sumando, la mancha la vas sumando, ¿no? Aparte de esta herramienta es totalmente combinable con el borrador. El borrador está aquí, mayúscula E, es una herramienta pincel que básicamente es la inversa de la que os estoy enseñando, básicamente. Tamaño está puesto en 9,7. Bueno, el caso es que el borrador al final lo que te hace es que te borra justo a la inversa de lo que hace la otra. No es como que pinta en blanco, sino que es que te borra directamente los puntos. ¿Vale? Antiguamente la Wacom se le podía dar la vuelta. Yo creo que esto ya no funciona, pero antiguamente se le podía dar la vuelta y hacían de borrador. Bueno, pues a lo que iba. En mi opinión el pincel de manchas sí es muy interesante. Si pulsas Shift, la línea que sale es recta. ¿Ya? Voy a hacer finita, gruesa, finita. ¿Vale? Voy a borrar. Hacer rectas es algo más complicado. Ups. Aunque puedes hacerlas así, combinadas a mano. ¿Vale? Otra vez. Perdonadme. Creo que sí. No. ¿Vale? ¿Veis? Es una mancha. Y obviamente también le puedes aplicar efectos. Puedes poner, por ejemplo, distorsionar, transformar, zigzag. Pero van a reaccionar de una manera muy diferente. ¿Eh? ¿Veis? Al no ser una línea, sino ser un área cerrada, no va a reaccionar en absoluto parecido a cómo reaccionaría con una línea. Ok, el ejercicio de hoy básicamente se realiza con esto. Este ejercicio básicamente se realiza con pincel de manchas, aunque se podría realizar con el otro pincel, pero a mí me parece más interesante hacerlo con el pincel de manchas. ¿Vale? Ahora paso a explicaros el otro pincel. Mira, el otro pincel está aquí. No es que no sea interesante, pero tiene cosas que a mí personalmente no me parecen nada interesantes. Cuando lo usas, en realidad tú lo que estás dibujando, voy a dibujar aquí aparte, es algo muy parecido a esto. ¿Vale? A pesar de que esto lo inventó Illustrator hace 3 o 4 años, extrayéndolo, digamos, de los pinceles de arte, que se llaman así, es muy parecido, porque tú lo que vas a tener cuando pintas con el pincel normal
Ajá. A ver si lo puedo poner normal. Vale, no sé muy bien qué he hecho, pero me gustaría recuperar la- los pinceles por defecto que trae el programa, pero vale, vamos a ponerlo en básico, que básico es como el... A ver si me deja poner el pincel básico. Ahora, vale, ahora, pues se vuelve. A ver, vamos a poner otro pincel. Vamos a ver, por ejemplo, venga, este de aquí. Perdona que le he dado doble clic. Mira, hago así, ¿no? Y hago una pincelada. Es curioso, está interesante. Eh, Está interesante en mi opinión este primero, porque intenta imitar una textura de, no sé, cera o pastel o algo así, no sé qué intenta imitar, pero la forma en la que lo hace es superponiendo a una línea todo un trazado vectorial. Mira, si le doy a comando Y, veréis que los que hay detrás de todo esto no dejan de ser líneas, son trazados. Entonces, los pinceles normales, la lógica que tienen, esta que tiene aquí, la lógica que tienen es la siguiente. Que si tú le das más grosor, se ve el truco. El truco básicamente es que ellos cogen, el programa coge una mancha, coge una cosa que ya está previamente escaneada en el programa y convertida a vectores, que es esto, y en el caso de la línea recta, más o menos pues da el pego. Pero en el caso de las que están así, pues lo que hace es amoldarla. O sea, intenta deformar esto de aquí, lo intenta deformar para que se adapte. Por eso siempre, si os fijáis en la parte final, siempre termina igual. Claro, ¿qué pasa? Que aquí da el pego, aquí, uff, se ve súper raro porque esto es súper raro, esto es súper raro. En mi opinión, hacer normalmente uso de este tipo de pinceles es un error. ¿Por qué? Porque es un quiero y no puedo. Estás intentando imitar una técnica tradicional que desde mi humilde opinión queda mucho mejor haciéndolo con técnicas tradicionales. Cualquiera que tenga un mínimo de ojo se va a dar cuenta de cualquier ilustración que esté hecha así, se va a dar cuenta enseguida de lo artificial que es y de que está hecha, no porque esté hecha por ordenador, sino lo artificial que es porque está hecha con este tipo de pinceles, ¿no? Entonces, no sé. Ventaja que tiene esta herramienta, hombre, pues que tú puedes coger y ir probando, ¿no? O sea, por ejemplo, dentro de este tipo de pinceles que os estoy mostrando, que concretamente son un tipo, se llaman de arte, hay muchas librerías que vienen de regalo, en artístico, todos los que vienen aquí, casi todos, son de arte, ¿no? Entonces tú le dices, por ejemplo, tinta. Entonces aquí te vienen de regalo un montón y tú puedes jugar a darle aquí, ¿vale? Digamos que estos pinceles siempre van a quedar, en mi opinión, regular, ¿no? De hecho, este tipo, mirad, le voy a bajar el grosor. Estos que vienen aquí abajo son prácticamente idénticos a esto, ¿no? A esto del perfil de anchura variable. Bueno, pues de aquí sacó la idea Illustrator para inventar la herramienta anchura. Este tipo de aquí puede quedar en un momento medio creíble si no haces rectas, no haces líneas, ¿no? Si no haces vértices, discúlpame. ¿Vale? Si no haces algo así, puede quedar medio creíble, ¿no? Si haces algo así, puedes decir, ah, pues mira, esto se ve gris porque además encima para más InReal lleva transparencia. ¿Ok? Con lo cual, ah, si tú esto lo pintas de un color y lo pones por encima de otro, se llega a transparentar. Mirad, ¿lo veis? En fin, vosotros podéis crear vuestros propios pinceles de este tipo. Yo no los voy a explicar ahora en el tutorial porque es un poquito largo. Pero eh, que sepáis que desde mi humilde opinión no son la mejor elección para trabajar. Vienen muchísimos, si queréis investigarlos.
Por ejemplo, tiza carboncillo, estamos en las mismas, ¿no? Tú puedes coger esto y decirle, "Ay, ¿qué tal queda con tiza? Pero es que es lo que digo, es que esto queda muy falso. Y esto yo os voy a pasar a contar mi opinión. Si alguna vez como diseñadores gráficos necesitáis imitar una textura tipo, mira, esta por ejemplo queda muy realista, ¿no? Pero queda muy realista en una línea pequeña. O sea, esta por ejemplo, ¿no? Que creo que es esta. Si tú necesitas... Uf, es que fijaos, ya por el hecho de... Ya esto ya cuesta que quede realista. Algo tan sencillo como esto. ¿Por qué? Porque cualquiera que tenga el más mínimo ojo se dará cuenta de que este asta es idéntico a este y es idéntico a este. Son iguales. Entonces, y esto está deformado. Mi opinión, ¿qué tenéis que hacer si queréis imitar alguna vez cera, carboncillo y tal? Bueno, pues es muy sencillo. Lo que tenéis que hacer es sencillamente coger un papel y la textura correspondiente. O sea, voy a abrir por ejemplo esta que es cera, ¿no? Voy a abrir en Photoshop. Es un escaneado de, de unas letras dibujadas con cera, sencillamente. Mirad, esto está dibujado con cera en un lápiz. Si quisierais otra textura, cualquiera, óleo, carboncillo, lo que sea, mi opinión es que deberíais coger papel y esa textura, o sea, y esa herramienta. Hacerlo en papel se tarda muy poco en realidad. Lo que se puede tardar en coger una cera, dibujar y escanear son 5 minutos. Lo abrís en Photoshop y lo escaneáis. Es muy importante que lo escaneéis a 1200 píxeles por pulgada. Porque vamos a meter esta imagen, la vamos a meter en un modo de color que se llama mapa de bits, que requiere tener muchísima resolución de entrada, ¿no? De escaneado, para que luego quede bien. Hay gente que prefiere pasarlo por el calco interactivo de Illustrator, pero yo personalmente prefiero así. Lo que tenéis que hacer es escaneáis algo hecho a mano al tamaño que lo queráis, o si lo hacéis en chiquitín y lo queréis muy grande, pues lo que tenéis que hacer es, en lugar de 1200 ppp, lo escaneáis a 2400. Todo depende de lo que queráis. Y una vez que esté escaneado en RGB, pues lo vamos a pasar a modo de color escala de grises. Nos dice que va a perder los colores, ¿vale? Ahora yo usaría un ajuste de umbral que básicamente sirve para poder decidir yo cómo de contrastado quiero esto. Ok, yo por ejemplo lo quiero así. Ahora si queréis es un buen momento para coger la goma y si tenéis que borrar los puntitos estos, los borráis. ¿Vale? Podéis perfectamente ir borrando estos puntitos de aquí. En fin, y eso hay que limpiar el escáner o el papel. Y una vez que está en escala de grises, si habéis contrastado con el filtro umbral, el filtro no, el ajuste, le decís modo de color mapa de bits, ¿vale? Este modo de color lo vamos a usar normalmente para imágenes a una tinta. Vamos a poner en método 50% de umbral y lo vamos a guardar en formato TIFF. Lo vamos a guardar en formato TIFF, vamos a decir cera, ahora ya no es RGB, ahora es mapa de bits. Y ya está. Ahora, esta imagen, por supuesto, se ve regular, pero si tú te acercas, tiene bastante calidad, ¿eh? Esto después, cuando tú lo ves impreso en un papel, queda muy bien y muy creíble. Vamos a cerrar el Photoshop. Vámonos a Illustrator. Y vamos a decirle archivo colocar. Mirad, aquí está la imagen. Bien, este es el tamaño al que está más o menos escaneado. Aquí en Illustrator no os podéis fiar nunca del aspecto que tiene, porque así no es como se ve después impreso. Cosas interesantes de trabajar así.
para empezar queda más realista, ¿vale? Desde mi punto de vista, esta textura es una textura concretamente de cera, pero podéis haber cogido otros pinceles, otras cosas y hacer esto, otros rotuladores. De hecho, fijaos, yo tengo por aquí algunos. Ahora lo enseño cuando se abra. Vamos aquí. Cosas que tenéis que saber. Bueno, pues que esto en principio se hará en color negro. Pero si tú seleccionas esta imagen y desde el panel apariencia le quieres poner otro color, se hará a otro color, ¿vale? Porque esto tanto en Illustrator como en InDesign, las imágenes de en mapa de bits, o sea, las que tienen modo de color mapa de bits, van a captar el color que tú le asignes de relleno, ya sea un CMYK o sea un Pantone, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué más? Estas imágenes pierden automáticamente el color blanco de fondo, ¿veis? Ahora mismo porque estamos sobre papel blanco, pero si estuviéramos sobre una fotografía, automáticamente se vería sin fondo. Es así como funcionan. Bien, como digo, no os podéis fiar del aspecto que tiene aquí. Lo voy a guardar como PDF para que veáis mm, cuál es el aspecto real que suelen tener estas imágenes. ¿Lo veis? Aquí se ve mucho más realista a cómo saldría impreso. Conclusión, no uséis estos pinceles en mi opinión, usad estos. O sea, hacerlo a mano. Es mucho más realista, es una cosa que tampoco vais a perder mucho tiempo. Bien, volvámonos a Illustrator y una vez dicho esto, vamos a seguir explicando. Estos pinceles que os acabo de explicar son los pinceles de arte. ¿Vale? Los voy a dejar ahí. Y voy a pasaros a explicar otros que sí me parecen más interesantes, como es el caligráfico. De hecho, de todos los pinceles que se pueden poner con la herramienta pincel, el único que a mí personalmente me parece interesante es el caligráfico. Caligráfico es muy sencillo. Voy a seleccionar estas tres líneas y fijaos, suelen ser estos que vienen aquí cuadraditos, que vienen como círculos, con inclinación, grosor. Podéis ir probando, ¿no? A ver qué es lo que hace. ¿Lo veis? Básicamente, este tipo de pincel lo que va a hacer es imitar como a una plumilla, ¿no? Si tú le das a comando Y, igualmente lo que tienes aquí es una línea. Todo el perfil que aparece así, lo que se llama la... ay, no me sale la palabra. Esto, la modulación, o sea, la modulación es totalmente artificial, es simulada por el programa. ¿Ok? Este tipo de pinceles sí que es realmente hacerlos, es muy sencillo, porque basta que a la hora de crear un pincel nuevo, se hace desde aquí, se le dice, por ejemplo, nuevo pincel, tú le digas que quieres un pincel caligráfico y lo único que te va a pedir es que le digas qué ángulo quieres que tenga esto. Lo puedes hacer incluso aquí a mano, no hace falta que toques los deslizadores. Esto te permite para la redondez, ¿vale? Y esto para el tamaño. Entonces, una vez que tú decides cómo lo quieres, lo guardas y eso es un pincel caligráfico. Le puedes decir también que varíe con la presión. Y bueno, todas estas cosas no las he explicado antes, son para Wacom, que son realmente caras. Todo esto de rotativo de stylus, inclinación, dirección, son otras Wacom que permiten captar la inclinación del lápiz, etcétera, ¿no? Entonces, cuando tú creas este pincel, tú ahora ya lo puedes aplicar sencillamente desde aquí. Aquí este es el mío, ahí está. ¿Vale? Además, todos estos pinceles tú siempre vas a poder cambiar el grosor. ¿Vale? Y ellos se amoldan de la manera que ven, más o menos se amoldan a...
Fijaos que a diferencia de los pinceles de mancha, del pincel de mancha que te va a pedir siempre un relleno, todos los pinceles estos lo que te van a pedir es un trazo. Tú puedes cambiar el color desde el trazo, ¿ok? Igualmente, cuando vas a dibujar con este pincel, también puedes pulsar el 0 y el 9 para poder cambiar el tamaño, ¿eh? ¿Veis? Y si le tienes activado, como os he dicho antes, la opción de que detecte la presión, también la va a detectar. En este caso no lo he puesto y no va. Bueno, y ahora vamos a mirar los pinceles de cerdas, que son un tipo de pincel prácticamente idéntico al de arte, que introdujo Illustrator hace unos añitos. Básicamente son lo mismo, lo que pasa que estos, digamos, tienen como más complejidad. Vamos a sacarlos de aquí abajo. Artístico. Perdón, pinceles de cerdas. Aquí. Mira, estos básicamente son iguales. ¿Veis? Lo que pasa es que son mucho más complejos. Si nos fijamos, bueno, aparte de que tienen un grosor predeterminado, vale, a mí personalmente tampoco me gustan por lo que os he dicho antes de que no quedan como muy realistas según qué ocasiones. Y bueno, por supuesto se puede cambiar el color, pero esos tienen transparencia, ¿no? Son como... Son como en realidad muchas pinceladas juntas. Si queréis ver un poco cómo está hecho en realidad esto, vamos a hacer una copia de estos para que entendáis. Como os llevo diciendo todo el tiempo, cuando le damos a comando Y, vemos que en realidad son líneas, pero si en algún momento necesitáramos que esto fuera de verdad trazado, se puede expandir. Le podemos decir objeto, expandir apariencia y fijar lo que sucede. Aquí se formaría un grupo, supongo, efectivamente un grupo, en el que hay, mira, la cantidad de puntos que hay. Esto también es una razón por la que no me gustan y es porque si tú expandes un pincel, estás creando miles de puntos y eso hace que en un momento dado te pueda dar problemas cualquier sistema de producción, ya sea a la hora de exportar un PDF, a la hora de, por supuesto, hacer esto en vinilo o lo que sea, te va a dar problemas, no te digo seguro, pero cabe una posibilidad, al ser algo tan complejo, ¿no? Aquí sucede exactamente igual. Cuando haces un pincel de cerdas y lo expandes, ves que al final es una capa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son una locura, ¿no? Entonces yo realmente esto no lo veo. ¿De acuerdo? Pero ahí están, si los queréis experimentar, los queréis usar para algo. Yo nunca usaría pinceles de cerda en Illustrator, me iría directamente a un programa como Photoshop y ilustraría o pintaría ahí. Hablando de Photoshop, vamos a volvernos para que veáis otro documento de lo que os estaba comentando antes, ¿no? Es súper sencillo coger un rotulador, este es el caso, y poder llevarte esto a Illustrator habiendo escrito algo o incluso lo podríamos utilizar para hacer nuestro propio pincel de arte, si quisierais, ¿no? ¿Veis? Esto basta con que lo escaneéis con mucha resolución y lo que hemos dicho antes, lo convirtamos a escala de grises, le hagamos un ajuste de umbral para decidir exactamente qué necesito. No es obligatorio esto del ajuste de umbral, ¿eh? En realidad se puede incluso utilizar de otra manera el modo de fusión digo, perdón. Si no queréis, si os gusta este aspecto que tiene menos oscuro, lo que se puede hacer es simplemente, mm, por ejemplo, contrastar con niveles, es una de las formas que podemos hacer, darle un poquito más de contraste, por ejemplo, ¿no?
ya depende de lo que queráis. Y con esto directamente podríamos decirle modo mapa de bits y en lugar de elegir 50% de umbral, que también se puede elegir, podéis elegir tramado de difusión o tramado de motivo. No, de motivo no, perdón, de difusión. Eso lo que haría sería que me respetaría el aspecto tal cual tiene, con la oscuridad que tiene, el contraste que tiene. En realidad es una única tinta, si yo me acerco, ¿veis? Solo hay píxeles de un color, de un único color, pero se ve con la oscuridad, digamos, que tenemos, ¿no? Vamos a deshacer y le vamos a decir mapa de bits 50% de umbral. Esto es mucho más contraste, es lo que se llama una imagen de alto contraste. Y, y lo dicho, si vosotros queréis, incluso podéis crear vuestro propio pincel de arte en Illustrator. Mira, voy a poner un ejemplo de cosas que se pueden hacer. Vamos a llevarnos, por ejemplo, esta. Vamos a rotarlo 90 grados, archivo, guardar como. Vamos a decir pincelada, mapa de bits. Lo guardamos en TIFF. Ya voy a cerrar Photoshop. Y en Illustrator, mira, archivo, colocar. Con esto se puede hacer dos cosas. Lo voy a duplicar para que veáis. Bueno, no. Se puede utilizar así en modo imagen. Ya os comenté antes que cuando utilizas una imagen en modo de color mapa de bits el fondo desaparece. Se puede perfectamente utilizar así. Lo que os dije antes de ponerle un relleno de otro color. Incluso se le puede poner un pantón. Mirad, le voy a poner un pantón. Libros de color. Pantón solid coated. Y no sé, por ejemplo, le podrías poner un pantón fluorescente. Este verde, por ejemplo, es un pantón fluorescente. ¿Veis? Y podéis perfectamente ponerle pantón fluorescente, metalizado, lo que queráis, normal y corriente, como imagen. Y luego hay gente que prefiere darle al calco de imagen y convertir esto en vectores. Ahora hay que darle a expandir. Y fijaos, por un lado tenemos este marco de aquí. A ver, esto es un grupo, supongo. Sí, desagrupo. Vale, esta es la parte, digamos, blanca. La borro. Y esta es la parte de tinta. Problema de esto, bueno, es que esto no deja de ser diferente a lo que hemos visto con los pinceles de arte. De hecho, esto es lo que básicamente han hecho en Illustrator para crear pinceles de arte. ¿Ves? Está todo partido en mini partículas que tienen un mogollón de puntos. Pues yo puedo coger todo esto, puedo hacer un grupo. Uy, creo que le he dado a comando H. Vale. Puedo hacer un grupo, comando G. Y a ver, lo puedo usar en vectorial. Yo personalmente pienso que esto no tiene gran diferencia con esto. Si tú necesitas esto más grande, lo que tendrías que hacer es escanearlo más grande. La única ventaja de esto es que al ser vectorial, pues a ver, lo puedes escalar. Pero esto no es muy diferente a si hago esto. Básicamente es lo mismo. Como poder lo puedo escalar. A la hora de exportar esto se vería igual de bien o igual de mal que esto. No hay ninguna diferencia. Puedo crear un pincel de arte. Fijaos, lo selecciono. Me voy al panel pinceles. El panel pinceles normalmente está aquí arriba. Pero también lo podéis sacar aparte. Ventana por la P. Podéis sacar pinceles, ¿lo veis? Tú puedes seleccionar esto que es vectorial. Decirle nuevo pincel. Nuevo pincel le puedes decir un pincel de arte. Y bueno, te sale el panel en el que te viene a poner nombre. En el que puedes elegir una serie de parámetros que no voy a empezar a explicar ahora, pero
quizás este sea el más interesante, el método de coloreado, ponerle matices y gradaciones. Es para que se coloree de otros colores. Y digamos que esto ya lo podíamos borrar. Esto también lo voy a borrar. Y en teoría ya he creado mi pincel de arte. ¿Ves? Si yo hago una línea recta y le digo que quiero el pincel de arte, se pone. ¿Qué hace el programa? Pues básicamente me va a deformar. Si yo deformo esta línea, él me adapta esa pincelada a esa línea. Pues básicamente en esto consisten los pinceles de arte. Como veréis, hay muchísimos, muchísimos, muchísimos. Algunos pueden llegar a ser interesantes, pero como digo, no son nada originales, no son nada personalizados. Cualquiera que los use va a darse cuenta rápidamente que se ha usado Illustrator para hacer esto. ¿Ok? Bien, explicados estos, vamos a pasar a los dos más raros que hay. Entre ellos está el pincel de motivo, lo voy a dejar para el final de dispersión porque es el más raro de todos. El de motivo, desde mi punto de vista, es como el más útil que hay. Útil entre comillas también. O sea, dentro de que a mí personalmente los pinceles no me gustan, no me parecen útiles, los dos más interesantes son el caligráfico y el de motivo. ¿Por qué? El caligráfico porque es sencillo y básicamente consiste en imitar una plumilla. Y el de motivo porque realmente hace algo que es difícil de conseguir en Illustrator de otra manera. El de motivo básicamente eh, vamos a sacar los que vienen de regalo para que veáis. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Tenemos que decirles decorativo porque vienen por aquí, ¿no? Bordes, son bordes. Bordes decorativos, geométrico. Por ejemplo, el geométrico creo que se entiende bastante bien lo que es un pincel de motivo. Pincel de motivo básicamente lo que te va a hacer es poner a lo largo de un trazado un motivo que hayas creado previamente. A ver, por ejemplo, a esta línea le voy a poner este. A esta línea le voy a poner este. Qué mal. Bueno, a ver, como veréis son cosas raras. Poco alguien puede decir, bueno, ¿esto para qué sirve? Pues a ver, en determinados momentos, igual no en diseño gráfico, en otro tipo de ámbitos quizás, te puede venir bien para decorar o para algo así. A ver, ¿qué más podemos sacar de aquí? Flechas también son de motivo. Todas estas, por ejemplo, esta. Mira, esto por ejemplo te va a mostrar bastante bien. O estos me parecen más lógicos. Esto es básicamente un pincel de motivo. Ups. Tú creas un motivo, en este caso un círculo, y en lugar de aplicarlo para que rellene un trazado cerrado, le dices que ese motivo te lo vaya poniendo a lo largo de una línea. ¿Veis? Aquí igual. Esto pues, puede estar bien para hacer marcos, para ponérselo a algún trazado que no seas capaz de hacerlo de otra manera. ¿Vale? Y luego, ¿por qué tienen aquí como al final un cuadrado diferente? Porque en este tipo de pincel tú puedes elegir que el inicio y el final sean distintos al resto. ¿Entendido? Tú puedes elegir perfectamente, por ejemplo, esta flecha. Aquí no sale bien, pero... Puedes elegir que tengan un final y un principio distintos. Esto se puede parecer en cierto modo a lo de las flechas, pero en realidad es distinto. Lo que más se parece es a lo que podemos utilizar cuando usamos fusiones y le decimos reemplazar el lomo. En realidad es muy parecido, solo que esto en verdad es más versátil, porque tú puedes elegir esto y cambiarle el color rápidamente, cosa que no se puede hacer con fusiones. O sea, se puede hacer, pero no tan fácilmente ni tan rápidamente. Para que quede del todo claro, os voy a explicar cómo hacer un pincel de motivo. Mirad qué sencillo. Voy a hacer, por ejemplo, un asterisco.
Voy a poner grosor. Vale, así mismo. Y lo voy a expandir, es decir, texto, crear contornos. Básicamente lo que quiero es esta forma y a partir de que tengo una forma vectorial voy a crear el pincel. Voy a cerrar este panel. Es interesante hacerlo siempre en color negro. Le voy a decir que este objeto seleccionado quiero crear un nuevo pincel. Y de toda la lista que me da le voy a decir de motivo. Ok. Esto es básicamente lo que va a hacer el pincel de motivo. Me va a repetir el objeto que yo le diga, me lo va a repetir a lo largo de un trazado, da igual que sea rectilíneo o curvo. Pero como veréis hay una punta y hay unas esquinas y hay una cola y esto es básicamente lo que significan estos cuadraditos de aquí. Digamos que él por defecto te va a poner el principal, que es este te lo va a poner el que tú le digas y este te va a poner también esta esquina al que tú le digas, pero si tú quieres que la punta sea diferente o que la cola sea diferente tienes que elegir aquí alguno. ¿Cómo puedes elegir alguno si aquí no hay nada? Pues tendrías que haber creado previamente un motivo, ¿vale? Básicamente puedes objeto, motivo, crear motivo o arrastrando directamente un objeto aquí, tú le puedes decir que quieres crear un motivo y entonces te aparecería aquí en el desplegable, ¿vale? Colorización igual que antes, hay que decirle matices y gradaciones para que él luego coja los colores que tú le pongas aquí de color de trazo, los coja. Le ponemos nombre. En principio le voy a dar OK. Esto ya se puede borrar. Yo puedo seleccionar este de aquí y clicar sobre mi nuevo pincel. ¿Veis? Es recto. Y aquí también le puedo decir que mi nuevo pincel, clico sobre él y aparece. Pero ¿qué sucede? Que es muy grande. Tú le puedes dar doble clic al pincel que has creado, te vuelve a salir el panel, le puedes decir previsualizar y tú puedes decidir cuál es la escala. La escala puede ser fija, ¿veis? Le puedes poner el tamaño que tú quieras. El espaciado, le puedes subir el valor que te dé la gana. Puede ser fija o puede ser variable por la presión, en fin. No, lo normal yo creo es ponerle fijo. Y bueno, pues hacen más cositas, pero esto es lo único que quería yo explicaros. A decirle, me pregunta si quiero dejarlo como está o aplicar los cambios. Le voy a decir aplicar los cambios. Esto como en teoría... Ajá, me he equivocado. No era matices y gradaciones. Era matices. Perdón. Cuando tú quieres que se pueda colorear, los tienes que hacer de color negro y ponerle activado de matices. ¿Vale? Así tú puedes elegir el color que te dé la gana. Y lo dicho, o sea, tú puedes coger y hacer un círculo y decirle que quieres este trazo, pues hacer un rectángulo, decirle que es este trazo, en fin. Estos pinceles pueden tener cierta utilidad. Desde mi punto de vista son como los únicos que son un poco útiles. Y los de dispersión son ya muy raros. Vienen a ser una cosa parecida a... Si alguna vez trabajáis con algún programa de 3D o algún programa de 2D que haga partículas, es algo muy parecido a lo que se llaman las partículas. Aquí están en decorativo dispersión. Pues básicamente lo que hacen es que a lo largo del trazado que tú le des, estos se representan con un cuadrado, no van con un rectángulo. ¿Veis? A lo largo del trazado que tú le des, él te va dispersando, como si fueran soltando partículas, de un elemento que tú le hayas dicho. ¿Veis? Siguen como un cierto orden. Por supuesto se pueden personalizar. ¿Para qué sirven? Pues yo sinceramente en diseño gráfico le veo poquita utilidad. En ilustración puede tener cierta utilidad pues para ganar tiempo haciendo por ejemplo algo parecido aquí, pero al final
No os olvidéis que esto sigue un patrón y que al final se termina viendo el truco, ¿vale? Si tú quieres cambiar cualquiera de estos pinceles, este no me deja cambiarlo. Bueno, son interesantes para jugar, la verdad, para ilustración puede estar bien. Si queréis hacer vuestro propio pincel, os voy a hacer uno muy rapidito. Voy a hacer un signo más. Y con esto seleccionado le voy a decir pincel, nuevo pincel de dispersión, ¿vale? Esto tiene más sentido si lo creamos. Aquí ya existe. Tiene más sentido si lo creamos y luego esto lo borramos y vamos jugando con él. Por ejemplo, a este le voy a poner mi nuevo pincel de cruces, que es este. Y a priori aparece justo idéntico a un pincel de motivo, muy parecido. Si tú quieres andar jugando a ver qué se puede hacer con él, lo editas y empiezas a decirle, a ver, el tamaño puede ser fijo, le puedes poner un tamaño de que todos sean grandes o de que todas sean pequeñas, como tú veas. El espaciado igual, esto no varía con el otro que hemos visto, pero también le puedes poner aleatorio. ¿Veis que pone al azar? Y eso hace que entre un parámetro que tú le das de más pequeño a más grande, él te vaya eligiendo al azar cuáles quieres que vayan de una manera, de un tamaño o de otro. Espaciado igual, tú le puedes decir al azar y entonces unos estarán como más juntos y otros como más separados. Dispersión, eso es cuánto se alejan de la línea. Pues igual, le puedes decir una dispersión fija, no tiene sentido ninguno, o al azar o por presión. ¿Ves? Así lo que están haciendo es alejarse hacia abajo y hacia arriba de lo que sería la línea. Y rotación igual, le puedes poner al azar y entonces algunas estarán rotadas en una dirección, otras en otra. Esto es básicamente un pincel y aquí en colorización le dices matices y así cuando tú esto lo quieras colorear, basta con que le digas aquí otro color y se colorea. Bien, pues creo que ya han quedado explicados todos los pinceles. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Bueno, me falta por explicar los modos de dibujo. Esto es una cosa que es bastante útil, pero lo voy a dejar para el siguiente tutorial, para explicaros donde termine el ejercicio que hemos empezado. Os lo explicaré ahí, ¿vale? Venga, hasta otra.